Romanos 8, verso 14, y yo quiero hoy compartirle algo que va en relación con lo que le he estado compartiendo. ¿Recuerda usted que le he estado compartiendo las 2 semanas pasadas? ¿Cómo se llamó la prédica? Buscando a Dios, busca a Dios. Y yo quiero el día de hoy continuar hablándole en este sentido de por qué necesitamos buscar a Dios. Una de las razones principales por las que necesitamos buscar a Dios es para escuchar su voz. Dígalo conmigo, para escuchar su voz. Y hoy yo quiero hablarle de escuchar la voz de Dios. Yo estaba estudiando esta semana un material del hermano Roberto Evans y yo le dije: hermano, esto está muy bueno, yo quiero tomar un tiempo para enseñarlo a la congregación. Y él me dijo: lo mío es tuyo. Y yo le dije: amén, todo. Y quiero compartir acerca de esto. Escúcheme bien, creo que es muy importante escuchar la voz de Dios. ¿Lo cree usted así? Es muy importante que nosotros escuchemos la voz de Dios, porque si escuchamos la voz de Dios, nos vamos a evitar muchos problemas en nuestra vida. Si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a evitar tragedias, se lo puedo asegurar, tragedias en nuestra vida, situaciones en las cuales nos metemos que algunas veces tienen consecuencias por años. A veces tienen consecuencias en nuestra vida que determinadamente o de alguna manera son determinantes. A veces llegamos a un punto donde la decisión que tomes hará que tu vida vaya en una dirección o en otra muy diferente. Y en el plan de Dios no está que nosotros estemos como ciegos, como sordos, nada más a tientas y dándonos de topes. En el plan de Dios está que nosotros podamos escuchar su voz. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso número 14, un versículo que yo creo que usted se sabe de memoria, si no le encargo que se lo aprenda de memoria. La Biblia dice ahí: porque todos los que son guiados, dígalo conmigo, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se lo digo de otra manera, la característica principal de un hijo de Dios es que escucha su voz y de esa manera es guiado por Él. Entonces esto es algo importante, porque nosotros necesitamos tomar un tiempo para buscarle, para que Él nos hable, para que Él nos diga qué decisión tomar, para que Él nos diga si la decisión incluso que ya tomaste está bien. Algunas veces tomamos una decisión bruscamente, aceleradamente, porque la situación nos está presionando, porque hay alguien que nos está presionando. La riegas y luego le pides al Señor horas y horas para decirle al Señor: Señor, sácame de esta. ¿Se da cuenta? A veces vamos a Dios cuando ya ha habido consecuencias. ¿Por qué no ir antes? Ahora hay momentos donde podemos ir y la Biblia dice que Dios endereza nuestros pasos. Pero Dios endereza nuestros pasos si le buscamos. Dígalo conmigo: si le buscamos, si le oímos, si cambiamos en ese sentido la decisión que tomamos. Y hay decisiones determinantes, decisiones en nuestra vida, de estudio, de carrera, de trabajo, de con quién casarse, muchas cosas en la vida. Y yo sé que cuando la Biblia está hablando de situaciones importantes. No se trata que usted se pare en el supermercado y diga: voy a orar para ver qué pasta de dientes comprar. Eso sería más que nada religiosidad. Ya no está dentro del contexto.
Pero hay situaciones muy importantes en nuestra vida que si nos dejamos ser guiados, la palabra guiados significa conducidos, conducidos por el Espíritu de Dios, como cuando un caballo, ¿verdad?, es conducido, hay unas riendas que le conducen, le llevan por donde tiene que ir. Así en nuestras vidas necesitamos ser conducidos por el Espíritu de Dios. Y es importante que nosotros entendamos, la Biblia dice, ¿verdad?, en este sentido, que Dios nos guía. Alguien por ahí dijo que en el reino de Dios es más importante oír que hablar. Porque si oímos claramente, podremos hablar. Pero si no oímos, no tenemos nada que hablar. Y Dios en su sabiduría, en nuestra naturaleza, nos dio una boca y dos oídos, para que oyéramos el doble de lo que hablamos. Algunas veces parece que tenemos dos bocas y nada de oídos. Pero si nosotros aprendemos a oír primero a Dios y luego responder, entonces, escúcheme bien, nuestra vida va a ser muy diferente. Entonces en nuestra vida, en lugar de ser tropiezo tras tropiezo, golpe tras golpe, podremos nosotros entonces caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Cuando la Biblia habla de gloria y gloria, de victoria en victoria, está hablando que pasamos por pruebas, pero en esas pruebas somos guiados. En esas situaciones Dios habla nuestra vida y nosotros oímos. Ahora yo sé, escúcheme bien, yo sé que si usted sale de este lugar y le dice a alguien que no conoce de Dios mucho y le dice, Dios me habló esta mañana, usted le dirá, ajá, dime tú, sí, cómo no, ¿no? O te dirán que estás usando drogas o algo así. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que duda que Dios pueda hablar, pero ¿cuántos saben que Dios habla? Dios habla. Dios habla en nuestra vida. Pero lo importante en este sentido, y sé que Dios habla, y Dios ha hablado y sigue hablando, el problema no es en un sentido que Dios hable, sino el problema es que no lo estamos escuchando. El problema es que no hemos afinado nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Y mire, en lo natural, yo sé que hay niños, lamentablemente, que nacen sordos. Pero en las cosas de Dios, cuando una persona nace de nuevo, ninguno nace sordo. Todos nacemos oyendo, viendo, escuchando ahora en esta nueva etapa de nuestra vida. Pero es importante que nosotros aprendamos a identificar la voz de Dios. Hay tres voces que escuchamos: la voz de Dios, muy importante, nuestra voz, y número 3, la voz del diablo. La voz del diablo algunas veces rápidamente la identificamos, otras veces no tan fácil, porque es contraria a la voluntad de Dios. Pero hay momentos donde nuestra voz y la voz de Dios pueden parecerse en un sentido. Y es importante que nosotros podamos oír a Dios y dejar que Él nos hable. Dejar que Él nos hable, dejar que Él hable a nuestra vida. Y oír la voz de Dios es una de las experiencias más increíbles que nos pueda pasar. Y cuando estoy hablando de oír la voz de Dios, no me refiero en una forma audible, aunque yo sé que Dios lo puede hacer. Cuando la Escritura habla, ¿verdad?, de que Dios nos habla, principalmente lo hace a través de su palabra, pero vamos a tomar un tiempo para ver esto. Pero lo importante ahorita que quiero decirle es que necesitamos oír la voz de Dios. Ahorita yo quiero mostrarle porque hay algunos impedimentos, dígalo conmigo, impedimentos, que precisamente nos estorban de oír la voz de Dios. Hacen que nuestros oídos sean afectados y no podamos
escuchar con claridad, que pueda haber interferencia o simplemente que nos volvamos sordos a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Entonces esto es algo importante. La Biblia nos dice, ¿verdad?, en Santiago 1, verso número 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros necesitamos pedir de Dios sabiduría. Hay muchas situaciones que no sabemos qué hacer y necesitamos venir delante del Señor, necesitamos tomar un tiempo, como ya le decía, buscar a Dios, dígalo conmigo, buscar a Dios, para en lo secreto, en ese lugar ahí apartado, en ese lugar de alguna manera, escuchar lo que Dios nos dice, escuchar una palabra de sabiduría, un consejo, así como un hijo va con un padre y le dice, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, y va con su padre porque sabe, número uno, que le ama, que quiere lo mejor, pero también va con sus padres porque les reconoce la sabiduría que hay en ellos. Entonces nuestro Padre Celestial puede y quiere dirigir a nuestra vida. A veces nos enfrentamos a situaciones muy complicadas y a lo mejor usted corre a sus amigos y les pregunta, oye, ¿qué crees? ¿Qué harías en mi lugar? Y si usted tiene alguien o algún amigo que sabe, ama a Dios y es sabio, le podrá dar un consejo conforme a la palabra. Pero yo quiero decirle algo, nosotros tenemos una línea directa. Nosotros podemos ir delante del Señor y por medio del sacrificio de Jesús, por medio de ese camino nuevo que Él abrió, nosotros podemos entrar al lugar donde Dios habla. Amén. Podemos entrar a ese lugar y si le buscamos, Dios hablará y nos dará una palabra de sabiduría, nos dará dirección. Imagínate qué será tu vida si escuchas la voz de Dios. Entraremos a una dimensión más alta, entraremos a una dimensión de victoria que no hemos imaginado. Pero antes de hablarle acerca de los impedimentos de oír la voz de Dios, yo quiero hablarle acerca de un principio que la Biblia establece en Juan capítulo 10, vamos a verlo ahorita, en el verso 27, Juan 10, verso 27, establece este principio: mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, dice, y yo las conozco y me siguen. ¿Es usted una oveja del Señor? Porque dice la Escritura que sus ovejas oyen su voz, sus ovejas la identifican, sus ovejas oyen la voz de Dios y Dios las conoce y las llama por su nombre. Está hablando de que yo conozco a Dios y obviamente Dios me conoce, pero nosotros tenemos que entender que esto es algo importante. Es por medio de la relación con Dios, es por medio de ese nuevo nacimiento que Dios, ¿verdad?, viene a nuestra vida y se convierte en nuestro pastor. La Biblia habla que el Salmo 23 habla de ese buen pastor, que es nuestro Señor, que cuida, que ama, que protege de sus ovejas. Entonces es importante que nosotros podamos aprender a escuchar la voz de Dios. Como ya le decía, todos escuchan la voz de Dios cuando han nacido de nuevo, pero necesitamos nosotros entender que tenemos un oído espiritual que necesitamos desarrollar, que necesitamos aprender a escuchar lo que Dios desea hablar a nuestra vida. En el tiempo de Jesús, cuando la Biblia dice yo soy su buen pastor, en ese tiempo, por ejemplo, un redil eran un montón de piedras que formaban una pared. No sé si ha visto en los campos, pues no hay cemento y todo eso ahí, sino piedras ahí, formaban una línea a determinada altura, daban una vuelta, como por ejemplo en Nu,
y llegaban a cerrarse en un punto y solamente tenía una entrada. No había dos puertas, no había una puerta trasera, y por eso la Biblia habla de que el ladrón, el salteador, no entra por la puerta, sino se brinca. Sí, habla del ladrón, pero había una sola puerta, y entonces 4 o 5 rebaños más o menos, en la noche traían 4 o 5 pastores sus rebaños, y todas las ovejas entraban en ese lugar, y un pastor en turno se acostaba a la puerta, y materialmente el pastor era la puerta. Por eso quien no entra por la puerta es un ladrón, porque el pastor cuidaba de que nadie entrara, que el ladrón no viniera a robar. Y en la mañana esos 4 pastores, esos 4 o 5 pastores se ponían a la puerta y comenzaban a llamar a sus ovejas. Empezaron a llamar: a ver la pinta, vente para acá; a ver la pachoncita, vente para acá; a ver, vente tú, la negrita, la blanquita, la como le quiera, como quiera llamarle. Y las ovejas escuchaban la voz de su pastor y respondían a ella. Esto es un principio. Yo sé y entiendo que si Cristo es tu pastor, entonces tú vas a poder escuchar la voz de Dios. Yo a veces le pregunto: Señor, hay mucha gente, pero ¿cómo poder guiarles? ¿Cómo poder ayudarles? Pero si Cristo no es su pastor, yo no puedo ser su pastor. Porque la Biblia dice que sus ovejas oyen su voz, la identifican. Entonces esto es algo importante, la conocen. De esa manera son sacadas del redil. Las ovejas pertenecen a un redil. Hay gente que ha estado en todas las iglesias. Tenemos que pertenecer a un redil. Y este es un ejemplo claro. Lo mismo es en la salvación. La Biblia nos muestra de esta manera que estábamos en un redil que era el mundo, encerrados en pecado, mas Cristo nos llamó por su nombre, por medio de la predicación, y nosotros respondimos a su voz, y a partir de ese momento la Biblia nos habla que nos ha llevado a delicados pastos junto a aguas de reposo, y ahí nos hace descansar. ¿Ha leído usted el Salmo 23? ¿Sí lo ha leído? Habla acerca de esto. Gracias a Dios por ese buen pastor. Yo le pregunto: ¿es usted una oveja? Dile a la persona que está de otro lado: ¿serás oveja? ¿O cabrito? Porque las ovejas oyen la voz de su pastor. Las ovejas pertenecen a un redil donde son pastoreadas, donde son alimentadas, donde son cuidadas. ¿Sí? Han aprendido a escuchar su voz. Ahora yo quiero decirle algo: el escuchar la voz de Dios no es algo que nada más es para cuando nos convertimos. En todo nuestro peregrinar en Cristo tenemos que seguir escuchando su voz. No hay un momento donde tú digas: yo ya no necesito oír la voz de Dios, yo puedo solo. En todo momento necesitamos ser aconsejados, ser guiados por el Espíritu de Dios. En todo momento tenemos que ir con nuestro Padre Celestial y pedirle consejo. Y cuando habla de nuestro Padre Celestial no se refiere a toda la creación, sino se refiere a aquellos que le han reconocido como su Padre, aquellos que es su Padre, por lo tanto oyen su voz y lo obedecen. Y esto es lo importante. Entonces es por medio de eso que tenemos comunión. La Biblia dice que hubo un momento en el que Israel fue sacada de Egipto y caminó en el desierto. Pero la Biblia nos dice que Dios no las dejó en el desierto. En el desierto las guió. En el desierto había una columna de nube de día, una columna de fuego de noche, y caminaron por mucho tiempo en el desierto.
porque fueron guiados por el Espíritu de Dios. La gente sabía que si se separaba de esa columna, se morían de sed, de hambre. Nosotros tenemos que oír la voz de nuestro pastor. Necesitamos oír la voz de nuestro amado Señor, que quiere guiarnos, que quiere mostrarnos lo que Él desea hacer. Y bueno, también con una oveja no tenía la manía de no oír la voz, o en ese tiempo, de su pastor. Pues el pastor tomaba la oveja, le quebraba la pata y decía: ahora sí, ya no te vas a poder escapar. Dile a la persona que está a tu lado: tú escoges el método. ¿Oyes la voz de Dios o el Señor te puede quebrar una pata? O hacer un consomé de borrego también. La sordera espiritual es muy peligrosa. Es importante que nosotros escuchemos su voz. Primer principio: las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz. Es muy importante. Ahora quiero hablarle acerca del primer impedimento de poder escuchar la voz de Dios, porque yo sé que todos quieren oír la voz de Dios. ¿Usted quiere oírla? Yo quiero oírla. Me encanta oír la voz de Dios. Me encanta que Dios me hable. Me encanta predicar porque me gusta que Dios hable a mi vida, y primero habla a mi vida y luego yo puedo hablarle de lo que Dios me ha hablado. Cuando Dios te habla, tu vida toma otro sentido, una dirección. Dice, trae seguridad, trae confianza, trae certidumbre de que no te has equivocado, que estás por un camino correcto. También Dios nos habla y nos dice: te estás equivocando, y tenemos que nosotros no solamente oír la voz de Dios, sino obedecerla. Pero empezamos por oírla. Entonces esto es importante. Primer impedimento de escuchar la voz de Dios: el pecado. Algo importante: no vamos a poder oír la voz de Dios cuando hay inmundicia espiritual, o cuando nuestro corazón está lleno y nuestra cabeza de pecado. No vamos a poder oírla. Tenemos que limpiar nuestros oídos espirituales, porque si no, no vamos a oír nada. La Biblia habla, yo quiero que vaya por favor al libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo número 6, la Biblia nos dice, bueno, antes de ello, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo que le prometió que le llevaría a una tierra que él había designado. Le dijo que Dios iba a hacer de él una nación grande, y lo condujo a Canaán. Y fue en Canaán donde los descendientes de José, ¿verdad?, cuando llegó el tiempo, descendieron a Egipto. Y fue en Egipto donde el pueblo de Dios pasó de ser un pueblo pequeño a un pueblo muy, pero muy grande. Y fue en Egipto donde ellos llegaron como invitados y terminaron siendo esclavos. Y en Egipto, en ese lugar, ellos clamaron a Dios. Y la Biblia nos dice que Dios les envió un libertador, que era una figura de Jesucristo. Y los sacó, Moisés los sacó de Egipto y los llevó caminando por el desierto. Pero si usted recuerda, Moisés no los introdujo en la tierra prometida. ¿Quién los introdujo en la tierra prometida? Fue su sucesor. Josué fue el encargado de introducirlos en la tierra. Moisés la vio debido a las fallas en su enojo, todo ahí. Dios le reprende y le dice: vas a ver la tierra, pero no vas a entrar en ella. Y entonces Josué toma el mando, Dios le dice ahí, y vemos nosotros que el primer desafío al que él se enfrenta, Josué capítulo 6, verso número 1, nos dice ahí la escritura. Dice: ahora era Jericó, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba
ni salía. Yo quiero por favor que usted se imagine esta situación. Josué está frente a Jericó, su primer desafío, y su primer desafío es un gran gigante. La situación estaba cerrada, bien cerrada, como cuando usted no encuentra ni pies ni cabeza, no sabe ni por dónde entrarle. ¿Le ha pasado? Una situación que está tan cerrada y tú dices, ¿pero qué hago? Josué estaba en ese lugar, estaba en esa situación, y escúcheme bien, según lo que yo veo del pueblo de Dios en el desierto, yo no creo que el pueblo de Dios hubiera estado diciendo, Josué, ahí estamos contigo, estamos orando por ti. ¿Cómo cree que hubiera estado el pueblo de Dios? ¿Recuerda que cada vez que tenían un problema se querían regresar? Yo creo que ellos estaban presiona a Josué, diciéndole y preguntándole, diciéndole algo, ¿qué vamos a hacer? Dígalo conmigo, ¿cuál es la estrategia? Dinos, Josué, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo vamos a entrarle? Además, escúcheme bien, el pueblo de Israel no era un pueblo de guerra, nunca habían peleado, no sabían lo que era eso, no habían peleado. Más adelante el Señor les habla de que tenían que luchar, pero el pueblo tenía una gran interrogante, y en medio de eso, en Josué capítulo 5, verso número 13, yo creo que Josué andaba caminando por ahí diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y dice, y estaba Josué cerca de Jericó, y alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Este hombre con espada desenvainada representaba a Jesucristo. Era parte del ejército. La Biblia nos habla que nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. El príncipe de los ejércitos de Jehová estaba en ese lugar, con espada desenvainada. Y Josué dice, ¿eres de los nuestros o de ellos? Él le dice, no, ni de ellos ni tuyo, sino ustedes son míos. Y yo he venido a este lugar para pelear por ustedes. Eran buenas noticias. Verso 14, y él respondió, Josué respondió, el príncipe del ejército de Jehová respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Déjeme y le traduzco esto. Él le dice, Señor, qué bueno que viniste. Por favor, dime qué vamos a hacer, porque estamos metidos en una gran bronca. Porque estamos en una situación que no sé cómo vamos a salir de ella. Como siempre, ¿verdad? Usted se mete en la situación y luego quiere que Dios le ayude. Ya no era su problema, sino el problema de Dios, ¿no? La respuesta que le da, verso 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Cuando alguien va a prepararse para la guerra, no te quitas el calzado, te lo pones. Cuando alguien va a la guerra, la Biblia habla de ceñirse, de ponerse la armadura, estar listo porque vas a pelear. Pero ¿por qué el Señor le dice, quita el calzado de tus pies? Escúcheme bien, porque lo primero que tenía que hacer, número uno, es humillarse delante del Señor.
y arrepentirse del pecado, de su pecado y del pecado de su pueblo. Lo primero que tenía que hacer el pueblo de Dios era pedir perdón a Dios por su pecado, porque su pecado les estorbaba para poder escuchar lo que Dios quería decirles. Josué quería que le dieran un plan, Josué quería que le dieran un consejo, pero el Señor le dice: quita el calzado de tus pies, porque lo primero que tienes que hacer es santificarte, lo primero que tienes que hacer es limpiarte, lo primero que tienes que hacer es oír la voz de Dios. Y la Biblia dice en Josué 6, versos 2 y 3: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Verso 3: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Dígalo conmigo: primero fue limpiarse, primero fue pedir perdón a Dios, y luego vino el plan, y luego vino la palabra de Dios. Nunca viene primero la palabra y luego nos vamos a arrepentir, al menos que la palabra sea arrepiéntete. Entonces nosotros tenemos que entender que esto es importante. La Escritura establece este principio. Necesitamos quitarnos el calzado a nuestros pies. La gente en ese tiempo se quitaba el calzado de sus pies, porque al quitárselo, se los quitaban para no meter la suciedad de la calle a la casa. De la misma manera, ¿verdad? Nosotros tenemos que quitarnos el calzado, hablando de limpiarnos. El Santo de Israel estaba con ellos y lo primero que tenían que hacer es santificarse. Los planes, escúcheme bien, los planes de Dios son difíciles de entender en una mente sucia, en una mente contaminada, en una mente llena de pecado. Normalmente te bloquea, normalmente te deja cegado, te deja sin entendimiento y no te permite ver, no te permite comprender. En resumen, la regla número 1 para escuchar la voz de Dios es purificarte de toda inmundicia en tu vida. Número 2, importante, ¿sí? Segundo impedimento para escuchar la voz de Dios, dígalo conmigo: orgullo. El orgullo es un fuerte impedimento para escuchar la voz de Dios. Y hay orgullo de muchos tipos y de muchas clases. Hay hasta el orgullo espiritual. Y nosotros tenemos que sacudirnos de todo esto. Y uno que es un ejemplo. Miren, en la Biblia nosotros encontramos buenos ejemplos y malos ejemplos de lo que se debe o de lo que no se debe hacer. Y en la Biblia nosotros encontramos en Primera de Samuel, capítulo 10, el ejemplo de el rey Saúl. En el capítulo 10 nosotros encontramos a Saúl, que todavía no era rey. Hubo un incidente, las asnas, las burras de la casa de su padre se habían extraviado, y el padre manda a Saúl a buscar esas burras. Va con su criado. Cuando no las encuentran, estaban cerca de donde estaba Samuel, y el criado le dice: pues vamos a preguntarle al profeta y que el profeta nos diga dónde están. Saúl estaba buscando burras, dígalo conmigo: Saúl estaba buscando burras, y Dios andaba buscando un rey para Israel. Y cuando él viene para saber dónde estaban las burras, Samuel le dice: olvídate de las burras, ya están de regreso, llegaron antes que ustedes. Y en ese lugar, en ese momento,
Dios ungió a este hombre para que fuera el rey de Israel. Increíble. Quién sabe cómo fue, ¿verdad? Pero pasó eso. Dios lo unge con aceite y le da una palabra, 1 Samuel 10, verso 8. Y luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esta palabra era una palabra profética. Esa palabra no era para ese momento, porque él ni siquiera era rey. Esa palabra era Samuel diciéndole al profeta: va a llegar un día, va a llegar una hora donde te vas a encontrar en esta situación, y recuerda lo que te estoy diciendo. Recuerda que un día tú vas a estar esperando, y tienes que esperar 7 días para ofrecer sacrificios. Y cuando tú estés esperando, dice ahí, Dios dice, y te enseñe lo que has de hacer. Le estaba diciendo, tú vas a tener que aprender a depender de Dios. Le estaba diciendo, tú vas a tener que aprender a confiar no en tu altura, no en tu fuerza, no en tus habilidades, sino en Dios. Y llegó el día, llegó el momento. En el capítulo 13 nosotros encontramos lo que pasó. El pueblo de Israel se encuentra en una guerra contra los filisteos. Y en ese momento, al estar en esa batalla, ¿sí? Esa palabra era para ese momento. Tenía que esperar para ofrecer los sacrificios. Y después de que Samuel ofreciera esos sacrificios, el profeta, que era una voz de Dios, le diría lo que tenía que hacer. Y de esta manera, bajo la dirección de Dios, dígalo conmigo, bajo la dirección de Dios, ganarían la batalla. Ganarían la batalla. Pero ¿qué pasó? 1 Samuel 13, verso número 8. Pónganlo ahí rápidamente. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Y entonces dijo Saúl, tráenme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, dice, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Verso 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, y me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué pasó? Saúl no esperó a Samuel para ofrecer estos sacrificios. ¿Por qué era importante ofrecer estos sacrificios? Número 1, porque significaba consagración para el pueblo de Israel. Significaba diciendo, somos pueblo de Dios, le pertenecemos a Dios. Y número 2, y muy importante, dependemos de Él. Dígalo conmigo, dependemos de Él. Saúl tenía que haber esperado porque dependía de Dios, pero en lugar de depender de Dios, dependió de su fuerza, dependió de su habilidad. Él dijo, si Dios no llega, pues yo lo voy a arreglar. ¿Sí lo está viendo? Él dijo, pues si Dios no viene, porque Dios no llegó, entonces yo voy a hacer algo. Algunos inconscientemente, pero decimos, Señor, si no haces algo, entonces voy a hacerlo yo. ¿Sí o no?
Y a veces lo hacemos. El ofrecer sacrificios era un acto de humillación. Era un acto de decir, somos de Dios, le pertenecemos a Él, dependemos totalmente de Él. Orar y buscar la voz de Dios antes de tomar una decisión es decirle a Dios, dependemos de ti, no nos mandamos solos. Antes de salir a la guerra. Isaías 66, verso 2, rápidamente. Isaías 66, 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sabe qué pasó ese día? ¿Sabe qué pasó ese día? Dígalo conmigo, nada. Ese día el pueblo ni ganó ni perdió. Y les fue bien, porque hubo otras ocasiones donde entraron a la guerra y murieron miles. Pero ese día Saúl perdió todo. Ese día perdió todo. ¿Cuántas veces, escúcheme bien, no tenemos victorias en nuestra vida por falta de humillación, de no escuchar la voz de Dios, por falta de humildad, de venir delante de Dios? La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él está diciendo que Dios no dirige su palabra a los que no son humildes. Y algunas veces podemos terminar avergonzados por no haberle buscado. Mas si le buscamos y oímos su voz, el resultado será victoria y no vergüenza. Amén. La Biblia dice entonces, el primer impedimento, orgullo. El segundo impedimento, el primer impedimento, pecado. El segundo impedimento, orgullo, que también es pecado. El tercer impedimento, y ahí me voy a quedar, la otra semana vamos a ver el resto, es la impaciencia. Dile, ahí te hablan, ¿a quién está a tu lado? La impaciencia. La impaciencia es como la gripe, todos la hemos tenido, y a veces frecuentemente. Muchas veces la impaciencia es lo que nos estorba de oír la voz de Dios. Isaías 40, verso 31 dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Dice ahí, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuán importante es tomar un tiempo, esperar a escuchar la voz de Dios, esperar a que Dios hable. Saúl tenía que recordar la palabra. La palabra era, espera 7 días. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó Samuel? ¿Cuándo llegó? ¿Al otro día? ¿Qué dice la Escritura? Terminando de ofrecer los holocaustos, iba llegando Samuel. Primero, Saúl no estaba autorizado para ofrecer esos holocaustos. El único que podía hacerlo era el profeta. Él dijo, yo la puedo de rey y también de profeta. Y lo hizo. Dijo, a ver, tráiganme las cosas, pues creo que le hace así. Y lo hizo. Pero luego, y lo más importante, fue que no esperó. Esta guerra sucedió porque Jonatán atacó, el rey de Israel, atacó a los filisteos y los filisteos se juntaron y vinieron contra ellos. Y estaba en un monte los filisteos y en otro monte el pueblo de Dios. Imagínense 7 días viéndose, 7 días estando ahí en ese lugar. Cualquiera diría, pues pobrecito Saúl, esperó 7 días.
Pero Dios nos muestra que Él no llega ni tarde, dígalo conmigo, ni tarde ni temprano, sino en su tiempo. Dios no llega ni tarde ni temprano, sino al tiempo que Él ha dicho, no mi tiempo. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, quiero una respuesta, pero ya. Nosotros queremos un correo electrónico en segundos y Dios te manda una carta de esas de las de antes que le enviabas a tu novia, que la enviabas y llegaba un mes después. Dios tiene un tiempo y ese tiempo no es el nuestro, pero muchas veces nos impacientamos. La Biblia no dice por qué razones Samuel llegó tarde y la impaciencia le ganó. La impaciencia le ganó. La Biblia dice en Habacuc capítulo 2, verso número 3, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si somos pacientes, el resultado es que Dios hablará a nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Mire, escúcheme bien, y si me pueden ayudar con el piano, si van pasando los de la alabanza. Mire, algo importante, escúchelo por favor. Saúl ofreció el holocausto. ¿Qué iba a hacer? Se iba a lanzar a la guerra. Dígalo conmigo, se iba a lanzar a la guerra. Nada más que había un problema. Escúcheme, por favor, no se distraiga. Van a subir los de la alabanza, no se distraiga. Aquí véame, por favor. Se iba a lanzar a la guerra sin ninguna estrategia. Dígalo conmigo, como el Borras. Se iba a lanzar sin tener un plan. Nada más iba a hacerlo. Nada más pensando, diciendo, bueno, pues ya cumplí el requisito. Porque ni siquiera estaba dependiendo de Dios. Porque si hubiera dependido de Dios, hubiera esperado. Él pensó, bueno, vamos a ofrecer sacrificios como si fuera un amuleto. Y vámonos. Pero no tomó un tiempo para escuchar a Dios, no tomó un tiempo para detenerse. Escúcheme bien, hay decisiones importantes en nuestra vida que no podemos tomarlas a la ligera. Que no puede usted tomarlas sin haber orado, sin haber buscado a Dios y sin haber esperado una respuesta. Ya le dije, y la otra semana voy a continuar. Dios habla principalmente por su palabra. Es su palabra. Dios habla. Vamos a tomar el tiempo, lo vamos a hacer la otra semana. Y le voy a decir, ¿sí? Pero es importante, escúcheme bien, aquel que no busca a Dios es como un barco sin timón. En lugar de ser guiados por Él, solo es arrastrado por la corriente. Cuando no tomamos un tiempo para que Dios nos dirija, cuando no somos guiados por Él, andamos a la deriva. Y usted no puede cerrar los ojos y decir, ojalá y le atine, Señor. Algunos han malentendido la gracia y la fe y piensan, dice, bueno, como Dios me ama, no va a dejar que me equivoque. Y sí, Dios le ama y anda por gracia, pero también andamos por fe, y andar por fe significa, oigo una palabra, la creo en ella y confío en ella, en lo que Dios ha hablado a mi vida.
Si le buscamos, si le hallamos, Dios nos dará la respuesta que necesitamos. Pero hay un problema: necesitamos ser pacientes. Muchas veces no oímos la voz de Dios por impaciencia, porque no queremos esperar. Y debemos, escúcheme bien, no mover ni un dedo hasta que Dios nos haya dado una palabra. La decisiones de cambio de trabajo, de algo muy drástico, de con quién te vas a casar, son decisiones muy determinantes. Requieren de oración, requieren de pasar tiempo escuchando a Dios. Hay gente que se guía por las circunstancias. Yo he oído muchas veces gente que decir: si está la puerta abierta es que era de Dios, y si no es que no era de Dios. Y escúcheme bien, hay puertas abiertas que no son de Dios, y hay puertas cerradas como Jericó, que era de Dios, que tendrían que entrar. No se trata que a ver si le atina, no se trata que las circunstancias le guíen. Hay momentos que Dios puede hablarnos a través de las circunstancias, pero no nos guiamos por las circunstancias, no nos guiamos, ¿verdad?, según se muevan las cosas. Dices: bueno, pues ya veré según se muevan las cosas. Tenemos que pararnos, tenemos que orar, tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que, como Josué, humillarnos y pedirle la estrategia. Pedirle la estrategia. Y Dios nos dará una estrategia, porque el Señor no tarda. Porque el Señor no tarda. Si escuchamos su voz y pasamos tiempo, Él nos va a enseñar y nos va a mostrar cuál es el camino para poder andar por Él. Cierre sus ojos, póngase de pie, por favor. Con sus ojos cerrados, yo quiero preguntarle. Lo primero, la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. Si usted ha nacido de nuevo, es usted no solo creación de Dios, sino hijo de Dios. Y significa que usted es hijo de Dios porque tiene una relación con Él por medio de Jesucristo. Y Dios le habla y usted le obedece. Si usted es un hijo de Dios, usted será una persona que el Señor, nuestro Dios, es su pastor. Y cuando Dios habla, usted obedece, usted escucha su voz. El nacer de nuevo hace que podamos nacer con un oído espiritual ahora para escuchar lo que Dios nos habla. Y aunque para todo el mundo esto es locura, usted dirá: no, Dios me habla, y sabrá cómo Dios le habla. Pero usted tiene que tomarse un tiempo para aprender a escuchar la voz de Dios, y la frecuencia hará que sea más fácil. El escucharla frecuentemente hará que sea más fácil que la pueda identificar. Yo le animo a que le busque constantemente y ejercite sus oídos para que pueda escuchar su voz. Pero también sé que hay momentos donde el pecado, donde el caminar en este mundo, nuestros pies se ensucian, y como a Josué el Señor le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Lo primero que tienes que hacer antes de oír la estrategia es purificarte,
es pedir perdón a Dios. Mi amado, ¿qué pecado está estorbando, está impidiendo que escuches la voz de Dios? Te vuelvo a decir, en una mente sucia, en un corazón sucio, contaminado por el pecado, no es fácil que tú puedas escuchar su voz. Pero si limpias tus oídos, si dejas que su sangre, si dejas que el arrepentimiento genuino te lave y te limpie, inmediatamente vas a empezar a escuchar lo que Él desea hablarte. Arrepiéntete, por favor, porque el no oír la voz de Dios es suicida, es una tragedia. La Biblia dice que el diablo es engañador, padre de mentira. Y si tú estás sordo a la voz de Dios, entonces estarás oyendo continuamente la mentira. La mentira, el engañador estará continuamente susurrándote al oído. Y estarás entonces fracasando y golpeándote con todo, tropezando con todo. Mejor arrepiéntete. Y también yo te pido, como este ejemplo lo vemos en la vida de Saúl, que por falta de humillarse, por orgullo en su vida y por impaciente, fue derrotado en su propia vida. ¿El orgullo te está afectando? La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. El orgullo tiene muchas facetas, pero básicamente es falta de dependencia de Dios. El orgullo es confiar en tus propias habilidades, en tus propios talentos, en tu propia fuerza, incluso hasta en tu suerte, que ni es así. Y no confiar en que su mano te sostenga, en que Él te dé la victoria. Dile: perdona en mi vida por el orgullo. Escúchame, a lo mejor puede ser orgullo espiritual. A lo mejor tú estás confiando en lo que tú eres y lo que tú haces, y necesitas humillarte, y necesitas esperar. Dile al Señor: perdona mi impaciencia, perdona cuando he tomado decisiones impacientemente, cuando he esperado o no he esperado, o he esperado muy poco para luego entrar en problemas, en situaciones que me han llevado años salir de ellos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre cada hombre, cada mujer, cada señorita, cada anciano, sobre cada persona en este lugar. Señor, yo oro, alza tus manos. Señor, yo oro por aquellos que están tomando en estos días decisiones cruciales, importantes en su vida. Yo oro, Señor, que tú traigas sabiduría. Yo oro que tu pueblo aprenda a escuchar tu voz, que aprenda a buscarte para escuchar tu voz, Señor. Yo te pido por cada uno, Señor. Oro por los jóvenes y señoritas que tomen con mucho cuidado y responsabilidad la decisión más grande, una de las más grandes en su vida, que es con quién se casarán, Señor. Yo te pido que la impaciencia no sea algo que domine en su vida, Señor, sino que puedan orar, puedan tomar tiempo para que tú puedas hablar, y una vez que tú hayas hablado, ellos puedan obedecer a todo lo que tú digas, Señor. Señor, oro por aquellos que están haciendo o están por tomar decisiones drásticas de cambio de ciudad, tal vez otro negocio, yo no sé, cosas ahí. Ven, Espíritu Santo, y guía a tu pueblo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor.
Vamos a adorar al Señor un momento.